En una noche que cambiaría el curso de la historia para siempre, uno de los 12 tomó una decisión que abriría las puertas del abismo. Pero, ¿quién fue realmente el que cruzó ese umbral? La figura de Judas Iscariote no solo representa la traición, sino que encarna uno de los misterios espirituales más inquietantes de toda la Biblia, la posesión de un discípulo por una fuerza oscura y personal. Lo que ocurrió en ese cenáculo no fue un simple acto de debilidad humana, sino un episodio de dimensiones celestiales, donde el mal se infiltró en el círculo más sagrado. Mientras Jerusalén dormía bajo el manto de la Pascua, en una habitación alta, Jesús compartía su última cena con sus seguidores. La tensión en el ambiente era palpable. Cada gesto, cada mirada, parecía cargada de significado. Jesús, sabiendo lo que se aproximaba, mantenía la calma, pero entre los comensales, había uno cuyo rostro revelaba un conflicto que iba más allá de las dudas humanas. Judas, rodeado de amigos y del mismo Hijo de Dios, llevaba en su interior una batalla silenciosa, invisible, pero decisiva. El mal, por primera vez, estaba a punto de sentarse a la mesa con Dios. El Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 2, revela que el adversario ya había sembrado en el corazón de Judas la intención de entregar al Maestro. Y en el relato de Lucas, capítulo 22, versículo 3, se dice con claridad que Satanás entró en Judas, hijo de Simón. Estas palabras no son una metáfora, sino una revelación directa de la dimensión espiritual que rodeaba ese momento. No fue solo una traición entre hombres, fue la manifestación visible de un conflicto milenario entre la luz y las tinieblas. Mientras se partía el pan y el vino circulaba entre los discípulos, Jesús observaba con compasión, deteniéndose con especial atención en Judas. No había reproche en sus ojos, sino una tristeza profunda, como quien ve acercarse una tormenta que ya no puede detenerse. Aquella escena no marcaba solo el fin de una amistad, sino el punto de inflexión en la historia de la humanidad. La batalla espiritual, siempre presente en las sombras, ahora se volvía tangible, revelando el verdadero campo de guerra, el corazón humano. El acto de Judas no fue simplemente motivado por avaricia o desilusión. Fue el resultado de un proceso interno mucho más complejo. Desde tiempo atrás, había dado espacio a pensamientos y actitudes que abrían pequeñas grietas en su alma. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 6, ya insinúa su doblez moral, al describir cómo se apropiaba de los fondos destinados al grupo. Pequeñas transgresiones que, sin corrección ni arrepentimiento, se convirtieron en puertas abiertas para algo mucho más oscuro. La Escritura no narra el momento de la posesión con escenas dramáticas. No hay gritos, ni convulsiones. Fue un instante silencioso, casi imperceptible para los demás, pero de una gravedad espiritual inmensurable. Satanás entró en Judas. Así de directo lo escribe el evangelista. No se trataba de un caso más de liberación como los que Jesús solía realizar. Era un discípulo, alguien que había caminado junto al Mesías, oído su voz, visto sus milagros y conocido su amor. Y aún así, permitió que el enemigo habitara en él. Este evento pone en evidencia una verdad profunda. El adversario no puede invadir sin invitación. Se acerca, susurra, seduce, hasta que encuentra un corazón dispuesto. Judas no cayó de un día para otro. Fue cediendo poco a poco, alimentando su ambición, callando sus dudas, ignorando las advertencias del Maestro. Y cuando el momento llegó, la oscuridad lo encontró preparado. Pero Jesús, que todo lo sabía, aún le ofreció un gesto de misericordia. Al entregarle el bocado, símbolo de confianza y amistad en la cultura hebrea, el Hijo de Dios le daba una última oportunidad de redención. Sin palabras, le decía, todavía estás a tiempo. Sin embargo, el corazón de Judas ya estaba lejos, endurecido por años de concesiones no confesadas. Y así, con un acto tan común como compartir un trozo de pan, selló su destino, y abrió la puerta para que el mal entrara. Desde una perspectiva teológica, lo ocurrido con Judas no puede analizarse únicamente como un hecho aislado. Representa la culminación de una guerra espiritual que comenzó antes de que el hombre pisara la tierra. Para comprender la magnitud del evento, debemos preguntarnos, ¿quién era exactamente ese espíritu que tomó posesión de Judas? ¿Fue el mismo Satanás, el líder supremo del mal, o uno de sus emisarios? El Nuevo Testamento no deja lugar a ambigüedades.
El Evangelio según Juan declara que fue Satanás quien entró en él. No un demonio menor, no una fuerza genérica, sino el mismo enemigo que había tentado a Jesús en el desierto, que había provocado la caída del Edén y que ahora planeaba frustrar la redención. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, se le describe como el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. No se trata de una figura simbólica, sino de una entidad real, con voluntad, inteligencia y estrategia. Y al analizar su presencia en el momento más crítico del plan divino, no es descabellado pensar que haya sido él mismo quien actuó. La crucifixión estaba cerca. El plan de salvación estaba a punto de consumarse. Era su última oportunidad para interferir. No podía delegar esa tarea a un subalterno. Necesitaba intervenir personalmente. La conexión con Lucifer, el querubín caído, añade aún más profundidad al análisis. Aunque la Biblia no lo llama explícitamente así en el Nuevo Testamento, textos como Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 han sido interpretados tradicionalmente como referencias a su caída. Lucifer, que alguna vez brilló con luz propia en la presencia de Dios, se transformó en el príncipe de las tinieblas. Su historia es, en muchos sentidos, un reflejo anticipado de la tragedia de Judas. Ambos fueron elevados. Ambos caminaron cerca de la gloria. Ambos eligieron rebelarse. Ambos fueron consumidos por su decisión. La traición de Judas en la tierra es un eco distante de la traición de Lucifer en el cielo. Y en ese paralelismo escalofriante, entendemos que el pecado, aunque diferente en forma, mantiene siempre la misma raíz, el rechazo voluntario de la luz. Algunos teólogos argumentan que la expresión Satanás entró en él podría referirse a una influencia completa y total del mal, sin requerir necesariamente la presencia personal del príncipe del abismo. Pero incluso si esa interpretación fuera válida, el impacto espiritual seguiría siendo el mismo. Judas abrió su ser a las tinieblas, y el enemigo no tardó en ocupar su lugar. Este episodio nos recuerda una verdad incómoda: no basta con estar cerca de Jesús. No es suficiente oír su palabra, ver sus maravillas o convivir con sus seguidores. Si el corazón permanece cerrado al arrepentimiento, si se toleran grietas morales, si se resiste la verdad, el alma se vuelve vulnerable. Judas fue parte del círculo íntimo del Salvador, y aún así se perdió. En un plano más profundo, lo ocurrido con Judas nos obliga a mirar hacia adentro. ¿Cuántos hoy asisten a templos, leen las Escrituras, pronuncian palabras santas, pero ya han cedido terreno en su interior? ¿Cuántos han dejado entreabierta la puerta de su alma, ignorando quién podría cruzarla? El caso de Judas no es solo una advertencia, es una radiografía del alma humana cuando decide ignorar la luz. El enemigo, siempre paciente, no necesita forzar su entrada. Basta con que encuentre una grieta. Y cuando lo hace, su influencia es total, sutil, devastadora. En aquella noche sagrada, mientras los discípulos seguían compartiendo el pan, sin sospechar la magnitud de lo que ocurría, el cielo contenía el aliento. Porque el adversario no solo había entrado en un hombre, había entrado al círculo más íntimo del Hijo de Dios. Y lo había hecho en silencio, oculto bajo el manto de la religiosidad, camuflado en un rostro familiar. Y ahora, la pregunta que resuena no es solo qué hizo Judas, sino, ¿qué puertas estamos dejando abiertas hoy? ¿Era el preludio de una catástrofe, o quizás, el umbral de una revelación aún más profunda sobre las consecuencias de entregar el alma a la oscuridad, incluso cuando se está cara a cara con el Salvador del mundo? Judas no fue un peón accidental del mal, fue el objetivo ideal. No porque fuera el más débil, más y porque había en él una tormenta silenciosa que nadie más podía escuchar. En el cenáculo reinaba el silencio, pero dentro de Judas, el espíritu ya estaba desatado. Para que el mal lo poseyera, no bastaba con estar presente. Una puerta tuvo que ser abierta desde dentro. Y así, la pregunta más inquietante se desliza como un susurro que atraviesa los siglos. ¿Por qué Judas? ¿Qué había en su interior que lo convirtió en el recipiente perfecto para el enemigo? No fue una única acción la que lo separó de los otros 11. No hubo un instante aislado que marcara su ruina. Lo suyo fue una lenta erosión del alma. Un deslizamiento imperceptible hacia la doblez. El Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 6, lanza una pista reveladora.
Judas, encargado de la bolsa del grupo, sustraía secretamente lo que se depositaba allí. Este dato no es menor. La traición no nació de un impulso repentino, sino de una secuencia de decisiones ocultas, no confesadas, acumuladas en la sombra del corazón. Judas fue testigo de los milagros, oyó las palabras que transformaban vidas, estuvo cerca de la gloria, pero nunca rindió su voluntad por completo. Su cuerpo seguía al Mesías, pero su alma permanecía dividida. Cada paso junto a Jesús era acompañado por pensamientos no redimidos, por una lógica fría, por un amor a sí mismo que nunca cedió al llamado del reino. Él estaba cerca, pero no estaba dentro. El peligro más letal no es la lejanía del Salvador, sino la cercanía sin entrega. Era uno de los más racionales del grupo. Administrador, estratega, analítico. Su mente calculadora, que lo convertía en el tesorero, también lo hacía susceptible a una tentación más sutil, el orgullo. Ese mismo orgullo que, según las Escrituras, provocó la caída del portador de luz en el cielo. Ahora fermentaba en el corazón del hombre que manejaba las finanzas del grupo. No es casual que, según el Evangelio de Mateo capítulo 26, Judas fue quien buscó a los sacerdotes para negociar la entrega de Jesús. No fue manipulado. Fue él quien tomó la iniciativa. La posesión demoníaca fue el desenlace, no el origen. Es posible que Judas creyera que Jesús escaparía, como lo había hecho antes. Tal vez pensó que obligaría al Maestro a manifestarse como el Mesías guerrero. O quizá, simplemente, ya no creía. Pero el hecho es que comenzó a justificar lo injustificable. Y eso lo llevó a racionalizar su traición. Lo que lo hizo blanco perfecto no fue la maldad pura, sino su familiaridad con la verdad. Es peligroso estar cerca de lo sagrado sin dejar que lo sagrado transforme el corazón. Jesús lo sabía desde antes. En Juan capítulo 6, versículo 70, el Maestro dijo: «No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es un diablo». Aún así, no lo rechazó. Le dio tiempo. Le ofreció amor. Le dio el bocado de comunión. Y Judas resistió. Rechazó la luz. Y donde la luz es resistida, la oscuridad se establece. Entre todos los personajes bíblicos, Judas es uno de los más complejos. Representa la cercanía sin rendición, la apariencia sin transformación, el discípulo que eligió escribir su propia historia en lugar de seguir el llamado. Judas simboliza una generación que quiere estar en el reino, pero bajo sus propias condiciones. Y ese es el terreno fértil donde el enemigo opera. El adversario no invade de inmediato. Observa, susurra, espera. Y cuando ve división interna, cuando percibe duplicidad, actúa. Judas cultivó en su interior el tipo de oscuridad que no se ve a simple vista, pero que corroe desde las raíces. Tenía rostro de fidelidad, pero intenciones sin redención. Y en el momento crucial, eligió las tinieblas, paso a paso, decisión tras decisión, hasta que ya no hubo retorno. La entrega no fue impulsiva. Fue negociada, calculada y sellada con un número preciso: 30 piezas de plata. No 20, no 40, 30. El precio exacto que, según Éxodo capítulo 21, era asignado al valor de un esclavo muerto. Era el precio de un siervo, el valor que la religión institucional ofreció por el Redentor. La profecía de Zacarías capítulo 11 se cumplía ante los ojos de quienes ni siquiera lo sabían. Pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Judas fue el puente entre la profecía y su cumplimiento. Aquellas monedas, que parecían un pago, eran en realidad un símbolo de desprecio, de rechazo. ¿Cómo alguien que había caminado con la verdad podía reducirla a un puñado de metal? La respuesta es tan dolorosa como clara. Cuando el corazón ya no reconoce el valor de Cristo, cualquier cosa terrenal parece suficiente. Judas ya no veía en Jesús al Salvador. Lo veía como una causa perdida. Y lo cambió, como quien cambia una promesa por una ganancia inmediata. Las 30 monedas no solo brillaban con el reflejo del templo, brillaban con el eco de un alma que había perdido su sensibilidad. Lo que fue recibido en silencio, sería arrojado con desesperación. Cada moneda representaba una excusa, una justificación, una mentira interna. Judas pensaba estar en control.
Pero ya había sido controlado. No hubo disputa por el precio. Nadie discutió. Nadie cuestionó. El precio ya estaba predeterminado, como si el infierno hubiese fijado de antemano el costo del cordero. Y lo más escalofriante, nadie se opuso. Para quienes rechazan la luz, cualquier precio parece justo. Y entonces, el remordimiento. No el arrepentimiento que transforma, sino la culpa que destruye. El Evangelio de Mateo capítulo 27 relata que Judas, al ver que Jesús fue condenado, devolvió las monedas, tocado por el remordimiento. Intentó deshacer lo hecho, pero ya no había regreso. Lanzó las monedas en el templo y se apartó. No volvió al Salvador. No buscó redención. Se refugió en el silencio, en la desesperación. La diferencia entre Pedro y Judas no fue el error, fue la respuesta. Pedro negó, pero volvió. Judas traicionó y huyó. Uno lloró ante el Maestro. El otro se ahogó en su propio vacío. La muerte de Judas no fue solo física, fue espiritual. Fue la culminación de una cadena de decisiones, un camino que comenzó en lo más profundo de un alma que no se entregó por completo. Y aún hoy, su historia sigue siendo un espejo, un recordatorio, una advertencia. Porque muchos pueden caminar con Jesús, sin nunca entregarse realmente. El mayor peligro no es caer, sino creer que ya no es posible levantarse. El destino de Judas no fue sellado por una caída, sino por haber perdido la fe en el perdón. Su historia no terminó con la traición, sino con un corazón que ya no supo regresar. Ese grito ahogado de desesperación, que brotó desde lo más profundo de su alma, todavía resuena entre las páginas de las Escrituras como una advertencia viva. Donde hay culpa sin rendición, hay ruina. Donde hay remordimiento sin fe, hay colapso. Y sí, incluso entre los elegidos, el adversario puede encontrar espacio. Mientras su cuerpo yacía en el campo del precio de sangre, el plan eterno seguía avanzando. Porque ni la tragedia de un hombre logró detener el propósito del cielo. La cruz no fue cancelada. El Cordero seguía su camino. Porque la traición, aunque brutal, no sorprendió al trono celestial. Fue parte de una guerra espiritual mucho más antigua y profunda que cualquier drama humano. La dimensión espiritual de esa traición excede lo visible. Mientras Judas caía, una batalla mayor seguía en movimiento. No fue simplemente la traición de un hombre. Fue un intento oscuro, estratégico, de interrumpir el diseño divino. Desde el huerto del Edén hasta el Apocalipsis, la Biblia revela un conflicto invisible entre la voluntad de Dios y la resistencia persistente de las tinieblas. La entrega de Jesús fue, también, una batalla entre reinos. Judas no actuó solo. Lucas capítulo 22, versículo 31, nos da una pista reveladora. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El adversario no apuntaba solo a Judas. Él deseaba a todos. Su meta era desarticular el plan, romper la comunión, sembrar duda, desacreditar al Mesías. Judas fue el primer eslabón que se rompió, pero la intención era destruir la red completa. Cada detalle de esa noche estuvo cargado de simbolismo. El beso que selló la traición no fue solo teatral. Mateo capítulo 26, versículo 49, dice que Judas se acercó a Jesús y le dijo, «Salve, Maestro», y lo besó. Ese gesto, el más íntimo de los vínculos humanos, fue transformado en un arma espiritual. El afecto se volvió engaño. La cercanía, una máscara. El beso fue el disfraz del mal en su forma más astuta. Porque la oscuridad, cuando se infiltra, raramente viene con estruendo, suele venir envuelta en gestos familiares. Pero aún así, la autoridad de Jesús no fue anulada. Juan capítulo 18 describe que cuando los soldados vinieron con Judas y él se identificó diciendo «Yo soy», todos cayeron al suelo. La identidad del Hijo de Dios seguía intacta. Aunque estaba por ser entregado, seguía siendo el Rey. Y todo esto nos revela algo esencial. Judas eligió. Nada de lo que ocurrió anuló su libre albedrío. Hechos capítulo 1, versículo 20, confirma que su lugar quedó desolado, pero también que todo ya había sido previsto. Judas caminó hacia su destino, paso a paso, decisión tras decisión.
Fue responsable. El mundo espiritual lo observó. Y su historia quedó marcada como advertencia eterna. Pero más allá de todo lo que sabemos, hay tanto que no sabemos. Y es en ese silencio donde nacen las preguntas más profundas. ¿Qué pensaba realmente Judas sobre Jesús? ¿Fue su traición un acto de odio o de desesperación? Algunos estudiosos han especulado que Judas no quiso destruir a Jesús, sino forzarlo a manifestarse como un líder político. Esa teoría, aunque no bíblica, ha surgido en algunos círculos históricos. ¿Fue Judas un traidor o un idealista equivocado? Incluso después de su muerte, la figura de Judas sigue generando controversia. En Hechos, Pedro dice que cayó en su propio lugar. ¿Qué lugar es ese? ¿Un destino espiritual? ¿Una condena única? Algunos padres de la Iglesia, como Orígenes, lo condenaron sin reservas. Otros, como Clemente de Alejandría, especularon sobre una posible redención post-mortem. Y siglos después, el descubrimiento del llamado Evangelio de Judas, un texto gnóstico del siglo II, reavivó el debate al presentarlo como un colaborador iluminado del plan divino. Este texto fue rechazado por la Iglesia por no ser inspirado, pero su mera existencia revela algo. El alma humana teme que lo que le pasó a Judas también pueda pasarle a cualquiera. Porque Judas no representa solo al traidor. Representa al que estuvo cerca, pero no se rindió. Al que conoció la verdad, pero no permitió que lo transformara. Al que caminó junto a la luz, pero eligió la sombra. Él es el espejo más incómodo de todos. No porque fue extraño, sino porque fue íntimo. Algunas leyendas incluso aseguran que su alma vaga sin reposo, que su campo, el Acéldama, quedó maldito. Otros lo relacionan con el espíritu del hijo de perdición mencionado por Pablo. Aunque todas esas ideas carecen de base bíblica sólida, muestran cómo la figura de Judas no se limita al pasado, sino que proyecta su sombra en el presente espiritual. Y entre esas sombras surge una verdad inquietante. La traición no comienza con un beso, comienza con pequeñas concesiones. Con un corazón que se enfría, con una fe que se vuelve rutina, con secretos guardados en la oscuridad. Judas no cayó de golpe, cayó por dentro, mucho antes que por fuera. Y aquí está su legado más doloroso. Conocía la misericordia, pero no creyó en ella. Vio al Maestro perdonar a ladrones, prostitutas y pecadores. Vio al amor en persona, pero no pensó que también era para él. Se condenó antes de ser juzgado. Desistió antes de ver la cruz. Y ahora, su nombre, su historia, su herida abierta, sigue diciendo algo a cada uno de nosotros. No basta con estar cerca. Hay que estar rendido. No basta con conocer la verdad. Hay que dejarse transformar por ella. No basta con caminar con Jesús. Es necesario que Jesús viva en ti. Y si hoy, mientras escuchas estas palabras, sientes que hay algo dentro de ti que necesita regresar, que necesita ser restaurado, entonces no hagas silencio como hizo Judas. No te escondas. No huyas. Porque la gracia que él no esperó, aún está disponible para ti. Si esta palabra ha tocado algo profundo en tu corazón, no ignores ese susurro divino. Es el Maestro, una vez más, extendiéndote el pan, llamándote por tu nombre, invitándote a sentarte a su mesa. Decláralo hoy con sinceridad en los comentarios. Jesús, te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador. Y si ya has hecho esa entrega, escribe con fe, amén. Porque ese pequeño acto de fe no solo fortalece tu compromiso, también puede llevar esta palabra a otros corazones que hoy necesitan ser alcanzados. Comparte este video con alguien que amas. Alguien que quizás esté viviendo el silencio que Judas no supo romper. Porque el cielo no ha desistido de ti. La historia no terminó en traición. La historia sigue, y hoy puede ser el capítulo en que la gracia triunfe. Nos vemos en el próximo episodio.